Muy buenas noches, amables televidentes. Empezamos el siguiente programa, Construyendo Democracia. Tenemos como invitado nada más y nada menos que al mayor ejército peruano en retiro, Evaristo Castillo Aste. Les voy a contar una referencia, su historial, para que lo conozcan mejor, los que no, la juventud que todavía no estaba en estos tiempos. Fue jefe de operaciones del Alto Guayaga, jefe político-militar del Sauce, jefe político-militar del Valle, Huaura Sayán, experto en guerra política y desarrollo nacional. Durante la dictadura de Fujimori fue asilado político en España, debido a sus denuncias, lógicamente, contra la corrupción en el ejército, ¿no? En relación con el narcotráfico, y sabemos pues que esto era pan de cada día, esto lo sabíamos. Bueno, esto contra el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex comandante general del Ejército General Nicolás Hermosa y otros oficiales de alta graduación, nombrado por el Estado defensor del Estado de Derecho mediante Ley 25734, líder, presidente y fundador de la organización política Arena. También es autor del libro La conjura de los corruptos, Narcotráfico 1, y esperemos que venga el 2. Vamos a hablar con el mayor, pero antes el saludo en la co-conducción de nuestro gran amigo y gran conocido, José González de la Flor. Buenas noches, estimados amigos del programa Construyendo en Democracia. Hoy, 25 de julio, tenemos pues a nuestro invitado, al presidente, fundador y líder del movimiento, del movimiento Arena, Alianza Revolucionaria Nacionalista. Él esta noche nos acompaña porque vamos a hablar sobre la coyuntura, vamos a hablar sobre el momento que vive el Perú, ¿no?, ante una situación de crisis, que yo le llamo de crisis orgánica de la sociedad peruana, del Estado, y que repercute pues en la ciudadanía, sobre todo en los ciudadanos de a pie, en el pueblo en general. Por eso es importante esta entrevista con un líder que proviene de las filas del ejército, pero no cualquier profesional militar. Evaristo Castillo, como tú lo has dicho, ¿no?, ha tenido una gran trayectoria, un historial todo un historial, ha sido perseguido político, Montesinos lo quería matar, él tuvo que asilarse en España, y para ir a España tuvo que ir casi clandestino hasta Bolivia, ¿no?, para poder salir, porque la orden era matarlo. Luego él vuelve al retorno cuando estaba cayéndose la democracia a pedazos. Fujimori había abandonado el país y lo capturan, y hay todo un movimiento también para su libertad, y tan es así que Montesinos se quedó, se puede decir, picón, que no le pudo hacer nada. Esto gracias a que hubo un movimiento de solidaridad, y como él era también ya en los 7 años que estuve en España, él se había, como uno tiene por ley derecho a tener doble nacionalidad, y la corona y el gobierno español pidió, se puede decir, por la vida del mayor Evaristo Castillo. Luego él se inserta ya en la realidad peruana nuevamente, y el 2001, como tú dijiste, hace su libro La conjura de los corruptos. Él es un especialista en el tema del narcotráfico, sobre todo, no cualquier narcotráfico, en el tema del narcotráfico que había pues desde ya muchos años atrás, durante todo el gobierno de Fujimori. Ustedes saben de que autoridades en este tema, sobre todo la DEA y muchos organismos internacionales que ven el tema del narcotráfico, dicen que acá en el Perú se formó el cartel de Lima, y al mando del cartel de Lima
estaba Montesinos y estaba mucha gente también, por si acaso, ligado al APRA. Líderes del APRA estuvieron comprometidos en narcotráfico, sobre todo gente que financió al APRA. Y eso lo dice este libro, por si acaso, ¿no? Él lo denuncia con su nombres y apellidos. Con su puño y letra, nombres y apellidos. Además, él es se puede decir, del Estado peruano. Miren, en un juicio muy largo que se llevó contra el general Bellido Mora, que él lo denuncia, él fue testigo del Estado peruano. Y al ser testigo era una persona que él tenía, pues, él se enfrentó en el juicio oral contra de Varia Hermosa, contra de Bellido Mora, pero ahora ya sabemos por qué los liberaron, por qué se puede decir, los limpiaron a ellos, ¿no? Y nunca tuvieron, pues, nunca cayó en ellos el peso de la ley por narcotráfico. Mira, hasta ahora, en toda la historia del Perú, el Poder Judicial a ningún general ha sentenciado por narcotráfico. En toda la historia. Y ni algún personaje encopetado o ningún empresario de esos, entre comillas, ¿no? Que hacen 10, 20 empresas tienen, pero que son empresas lavadoras. A nadie mete. Ahora ya lo sabemos por qué. Hay un poder, y de esto ya se ha planteado en muchos temas se puede decir, del debate intelectual, del debate político, que el Perú es un narcoestado. Y justamente la primera pregunta que le quiero hacer al mayor Evaristo Castillo es, o sea, porque él viene planteando este tema hace muchos años, el problema del narcotráfico, el problema del narcoestado. ¿Cuál es su visión hoy en día a partir de toda esta podredumbre que estamos viendo en el Poder Judicial, señor Evaristo? Bueno, buenas noches. Yo primero deseo saludar a la audiencia de ustedes, agradecerles la presentación, ¿no? Y también agradecerles su invitación. Bueno, un tema trágico para la vida nacional, pero un tema vigente en todo momento, a lo largo de los años. Si bien es cierto que yo podría decir que tengo conocimiento del año 91-92, cuando trabajé en el Alto Guayaga y hice las denuncias correspondientes en la época, a lo largo de los años he podido percibir, he podido vivir en carne propia la fortaleza del narcotráfico en el Estado peruano. Y ahora, pues, la crisis que vivimos nos damos cuenta que es una gran organización. Es una gran organización y poderosa organización que maneja dos cosas: maneja el poder y maneja mucha economía. Entonces estamos viendo, pues, que las cosas ya están sobre la mesa. Ojalá pase lo que tenga que pasar para cambiar esta realidad, porque ningún país con tantas cotas de corrupción tan altas y con una sociedad en un caos permanente puede llegar a tener un país como en progreso, ¿no? Un país progresista. Por eso pues que vemos que siempre hay un permanente 10% de pobres en el Perú, ¿no? El propio sistema no lo va a dejar, y lo que hay en el otro lado es una lucha, una pugna por el poder, que sin embargo bien manejada desde las altas esferas, cuando tienen que unirse para blindarse lo hacen, y lo estamos viendo ahora. Grandes escándalos, mucho audio, mucha noticia y poca justicia, porque las noticias dijo que no le dijo y luego comienzan las versiones. Entonces yo quisiera aprovechar la experiencia política de los dos señores conductores del programa y entrevistadores, con un bagaje cultural político muy amplio, para tocar este tema en profundidad, porque el país necesita saber la verdad, el país necesita saber cuál es el camino a seguir, y el país sobre todo necesita saber en manos de quién estamos y cómo podemos terminar y qué nos espera, ¿no? Entonces, como yo un primer punto, pues, quisiera plantearlo el tema de los audios. ¿Por qué salen los audios? Hay que tener presente que los audios tienen su origen en el problema que vive el Callao, que es una provincia, mi tierra, es una provincia que está en manos, pues, de narcotráfico, y el narcotráfico blindado. Ahí rara vez cae uno que otros ladrillos de cocaína, pero lo que se conoce que sale son ingentes cantidades de cocaína. Antes de seguir, yo quisiera centrarnos, ¿no? El Perú es el primer país productor en el mundo de cocaína.
hacemos la cocaína más barata del mundo, la de mayor pureza, y tenemos todos los puertos peruanos y otros lugares más donde somos una gran coladera, ¿no? Una gran coladera para sacar droga. La producción es muy alta, aproximadamente 360 toneladas de cocaína muy pura, repito, a precios muy módicos a comparación del mercado internacional, todo un poder económico, ¿no? Y además lo anecdótico es que de las 360, casi 260 toneladas o más salen del Brain, donde es una zona extensa y militarizada, donde hay 10.000 hombres sobre las armas, hay helicópteros, hay un general de división, hay 2 generales más, mucha fanfarria, ¿no? Vuelvo a repetir, mucha noticia, poca justicia. Y siguen las cosas normal, pero esto ya se traslada a la sociedad peruana y se traslada además a todos los estamentos. O sea, la corrupción es como un cáncer que va comiéndose un país y a nosotros nos está comiendo, nos ha comido yo creo las 3/4 partes. Lo que nos queda solamente es el pueblo peruano, no nos queda otra cosa. Porque luego la delincuencia está desbocada, pero la delincuencia va de la mano con el consumo, mucho cuidado. Nosotros decimos ahora, oye, la delincuencia ha crecido exponencialmente, mucho, sí es cierto, en todos los distritos hay altos picos y altas cuotas de delincuencia, pero el consumo está al lado, y las armas después, primero el consumo. Entonces, bueno, a mayor corrupción, mayor consumo, mayor delincuencia, ese es el ciclo perverso que estamos viviendo, y si no paramos esto, pues vamos a terminar, creo que peor que con el hermano país de México. Eso por un lado. Entonces fíjense cómo la producción, un gran país produciendo y nadie mira. Y no se decomisa ni el 5% al año de la producción nacional de la cocaína. Ni el 5%. Y tenemos sin embargo un montón de estamentos que se dicen luchadores contra el narcotráfico. Sin embargo, el Estado peruano en los últimos 20 o 30 años no tiene una política antidroga. No la tiene. No tiene un estamento o una institución seria para combatir el narcotráfico. Debemos que de vida, que ha terminado como una ONG, donde todos son buenitos y reparten cositas para los consumidores, un loable trabajo, pero esa no es la finalidad. Para eso están las ONGs. Nosotros pensamos que el Estado peruano tiene que ser represor del tráfico de drogas, ¿no? Después tenemos una institución en la policía que de vez en cuando, como gran noticia, bueno, ha agarrado algunos cientos de kilos de cocaína, pero más nada, ¿no? Entonces, hay un interés político y hay una decisión política de no combatir el narcotráfico como se debería combatir. Tenemos el puerto del Callao, por ejemplo, una gran coladera. Para que entre la policía tiene que pedirle permiso al dueño del puerto, y el dueño del puerto no se lo da, es propiedad privada. Bueno, y otras cosas más perversas que nos faltaría tiempo. Lo real es que el Estado peruano no está a la altura del problema que la sociedad vive, que nosotros como ciudadanos vivimos. Y eso es lo preocupante, ¿no? Entonces, se decide, el problema comienza, y yo tengo muy buenas fuentes de inteligencia, cuando Oropesa lo ataca a Caracol. Y se ve granadas, fusiles y una cogollada ahí, ¿no? En plena ciudad del Callao. Terrible, ¿no? Y, bueno, se inicia una investigación y felizmente una fiscal honesta, que peruanos honestos lo vemos y por miles, decide abrir una investigación seria. Pide interceptación telefónica y ahí nacen los audios. O sea, los audios tienen un origen legal, ¿no? Comienzan a salir los audios que felizmente yo creo que han hecho muy bien en que los que tienen el audio los tienen bajo control, dárselo a la prensa, porque si no, se hubiera arreglado ahí nomás, no hubiera habido todo lo que estamos mirando, ¿no? Entonces los audios, que quede claro, tienen un origen legal, no hay nada ilegal. ¿Cómo lo están administrando? Particularmente yo pienso que están siendo bien administrados. Hay que soltarlo como gotero, por gotitas, porque si usted suelta todo, la banda se recicla, se blinda y listo, y pasa la página. Pero si está por gotitas, lindo, porque no, más de uno que se ha lanzado a la piscina diciendo que sí, que son honorables, ahí están sus audios esperándolos, porque esta es una gran banda. Entonces, los que combatimos esto tenemos que estar a la altura de saber y tener la decisión contra qué estamos combatiendo. Yo desde mi óptica felicito al periodismo ese tipo de administración y la comparto. No reúne el país las condiciones como para sacar información así encima de la mesa. No estamos en condiciones, porque no sabemos
hasta dónde está la banda. Realmente lo que estamos enfrentando es una organización criminal enquistada en el Estado peruano hace 20 o 30 años. Esa es la realidad nuestra. Y tenemos que ser valientes al darnos cuenta y enfrentarla. Y yo creo que no nos queda otra forma de enfrentarla más que en las calles. Y lo voy a decir luego por qué más adelante, ¿no? Y luego, creo que todos los audios son de interés público. A mí no me van a poner en audio y sale uno de los protagonistas y dice, es que yo hoy no he dicho nada. Perdón, señor, usted es juez supremo. Usted no es Pepito Pérez, usted no es el taxista de la esquina. Usted es juez supremo de una corte que además ve casos muy graves en el país, de corrupción, de narcotráfico, ¿no? Y yo no veo para qué se pueden invitar a almorzar un congresista con un juez supremo y un fiscal. Es una banda organizada. O caramba, ¿qué tal la amistad más rara, ¿no? Entonces, se juntan para cosas más, Entonces, ese tipo de leguleyadas, ese tipo de excusas que desgraciadamente son una muestra más del insulto a la inteligencia del pueblo peruano, y eso es lo que a mí me enardece y me indigna, de decir que no está haciendo nada malo. Dicen, no, es que no tiene ningún problema legal lo que yo hablo. De acuerdo, podría ser, pero sí es de interés público. ¿Es de interés público? Claro que lo es, porque ese señor recibe un sueldo de mis impuestos. Yo tengo el derecho a saber qué hace con tanto, porque gana muy grandes sueldos. Un fiscal supremo está ganando 34.000 soles. No es poco. Y los jueces están bien pagados. Y los congresistas pues están súper bien pagados. Entonces no estamos hablando de que están mal pagados. Estamos hablando que son genéticamente sinvergüenzas. Y esa gente no puede ni debe conducir el país. Entonces fíjense cómo es la cosa de grave, ¿no? Y espero por favor que trato de hacer un poco de didáctica, cómo nace esto, cuándo nace, por qué nace, y el tema que estamos hoy en día, las armas que tenemos, que son los audios, esas son las únicas armas del pueblo peruano ahorita. Y tenemos derecho a saber, y fíjense, ¿y por qué digo que son de interés público? Acuérdense que en los Vladivideos, ¿no? Hubieron dos tipos de videos, los que Montesinos hablaba de política y los otros, que nunca lo logramos, nunca lo pudimos ver, y que se los dieron a la iglesia y los tienen guardaditos. ¿Qué se vería ahí? Digo en condicional. Que algunos generales, curas, políticos estaban en bacanales con chicas de moda. Entonces dicen, no, eso es privado, vida privada. No, señor, no es vida privada. Porque para armar el bacanal o la orgía usaban dinero de su bolsillo, que era del sueldo que nosotros le pagamos. Y si además son ladrones, pues estaban aprobando el presupuesto para armar bacanales y orgías, y teníamos el derecho a verlo. Sin embargo, nos adormecieron con una serie de tonterías y noticias, y los escondieron. Hoy en día los tienen escondidos los curas de la Iglesia Católica Nacional. Porque yo no sé qué tienen que hacer esos videos vergonzosos de manos de la Iglesia Católica. Y tendrían que haber sido vistos, y quizás hoy en día, con ese escarmiento, no hubiera pasado lo que está pasando. Si no escarmentamos, la historia se repite, ¿no? Claro. El Callao, la flor innata de la cocaína. Tenemos ahí lo que hace un momento manifestó Oropesa. Se peleaban, ¿no? Las bandas, los narcotraficantes por enviar cocaína al exterior en los containers, ¿no es cierto? Porque creo que esa era la salida para otros países, los containers, ¿no? Claro, nosotros hemos permitido, y digo nosotros, hablo de las autoridades políticas y militares, hemos permitido que la patria se encuentre ensangrentada en cualquier parte del país. El sicario mata. ¿Y por qué mata? Por dinero. El problema también de todo esto es dinero. Acá han corrido mucho dinero. No como dice el señor expresidente de la Corte del Callao, que dice, es que fui muy bueno, yo fui bonito con todos. No, hayan corrido mucho dinero, ¿no? Exactamente. Entonces tengamos presentes los ciudadanos de que acá se ha comprado, y con buenos dineros, con grandes cantidades, a todo el aparato o a grandes cargos públicos, a encargados de administrar justicia. Entonces ya sabemos que por qué la justicia está como está. Y lo repito, un narcoestado, porque fíjense, en las últimas elecciones hubieron 49 personajes
que estaban investigados por narcotráfico que postularon al Congreso, 49, que pertenecían a 18 regiones, ¿no? Imagínense, y de esos 49 fueron elegidos 21, de los cuales 14 son del partido de la señora K, de Fuerza Popular, Sí. ¿no? Y fíjense, y además, como otra muestra, de esos 14, 10 son patrones de firma. Cuidado, estamos hablando de un estado, de un poder legislativo que está infiltrado por la droga, ¿no? Y grandes compras acá y allá, y compra de voluntades. Entonces el país no puede seguir así. Entonces luego conversaremos de las soluciones, porque realmente el diagnóstico es terrible. Tenemos Claro. un país que yo lo veo, que creo que su gran problema es el sistema donde se ha impuesto la política por sobre todo las instituciones del Estado. Yo escucho últimamente hablar de las instituciones, hay que hacer todo porque las instituciones, pero las instituciones son los hombres. Las instituciones no existen, son etiquetas. Entonces no me vengan a mí con cuentos. Fíjense el caso del ejército peruano, que muchos ensaltan al señor Paniagua, en paz descanse, y a Acción Popular como que, gran demócrata. Mentira, pues. Porque cuando hubo la oportunidad de meterle mano al ejército y a todo este cártel militar impune, meterlos a la cárcel y regenerar el ejército, no se hizo. En nombre de la institucionalidad, no sé cuál, del ejército. Entonces tenemos que los siguientes comandantes generales, creo que todos, habrá una o dos excepciones por ahí, pero la gran mayoría, yo diría el 90%, han estado metidos en contubernios y están en procesos, también relacionados al narcotráfico. Pero, oh maravilla, todos están allí, semiarchivados, nadie los mueve. Entonces, ¿cuál es el poder? Y repito, no estamos siendo gobernados por una macro organización de delincuentes, que están en el Poder Judicial, que están en el Ministerio Público, que están en el Tribunal Constitucional, que están en las instituciones, y entre ellos coordinan y el contubernio muere. Felizmente yo veo que todavía en la prensa hay ciertos espacios que nos permiten tratar, ¿no?, de cambiar el país, ¿no?